La tensión comercial entre Estados Unidos y China ha alcanzado un nuevo nivel. En respuesta a los recientes aranceles impulsados por la administración Trump, Pekín contraatacó con una tarifa del 34% sobre todas las importaciones estadounidenses. Pero la verdadera sacudida llegó en abril de 2025, cuando China anunció, sin previo aviso, la suspensión total de las compras de soja estadounidense. Lo que parecía una medida arancelaria más se convirtió en un verdadero terremoto económico. En cuestión de horas, el flujo comercial fue interrumpido abruptamente. Decenas de buques cargados de grano fueron forzados a cambiar de rumbo, mientras los puertos asiáticos activaban alertas ante una ruptura que nadie esperaba. Más de 2 millones de toneladas de soja destinadas a China fueron desviadas hacia Brasil. Para los productores estadounidenses, esto significó la pérdida inmediata de contratos valorados en más de $1.000 millones. El impacto fue especialmente severo en el corazón agrícola del país, donde cultivos como maíz, trigo y soja ya venían registrando caídas de precios. Estas tres materias primas representan el sustento de miles de familias rurales y de buena parte del sector agroindustrial nacional. Hoy, su futuro se ve comprometido por una política comercial que ha encendido alarmas no solo económicas, sino también estratégicas. Analistas coinciden en que este movimiento de Pekín va más allá de una represalia convencional. Se trata de una acción quirúrgica diseñada para revelar puntos vulnerables en la estructura económica de Estados Unidos. El desvío masivo de cargamentos y la interrupción de un eje comercial clave han sido interpretados en Washington como una advertencia clara. China está dispuesta a usar el comercio como arma geopolítica. En paralelo, organismos de seguridad nacional evalúan las posibles consecuencias a mediano y largo plazo. Ya no se habla solo de comercio, sino de estabilidad. Este episodio evidencia cómo una acción aparentemente comercial puede desestabilizar mercados globales, redes logísticas y, sobre todo, la confianza en el liderazgo económico estadounidense. El mensaje desde Pekín es contundente. La era de la dependencia unidireccional ha terminado. La agricultura estadounidense, otrora símbolo de fortaleza y autosuficiencia, enfrenta hoy una crisis que no nació del clima ni de la demanda, sino de la geopolítica. Y el desenlace aún está por escribirse. Cuando el principal socio comercial de una superpotencia decide cancelar contratos estratégicos en plena operación, la señal trasciende lo económico. No se trata de comercio, sino de influencia. Y todo indica que Washington no anticipó el golpe. En una acción que parecía más planificada que circunstancial, China sorprendió al mercado global al retirarse súbitamente de acuerdos de compra de soja estadounidense, afectando directamente a gigantes agroindustriales como Cargill, ADM y Bunge. La noticia, filtrada inicialmente por Bloomberg, fue justificada por autoridades chinas como una reorganización logística. Sin embargo, la magnitud y la velocidad del movimiento apuntan a una decisión cuidadosamente estructurada. En tan solo unos días, los compradores chinos redirigieron sus pedidos hacia Sudamérica, asegurando más de 2 millones de toneladas métricas de soja brasileña, aproximadamente un tercio del volumen que consume China en un mes, con un valor estimado superior a los $11.000 millones. Esta maniobra coincidió con el anuncio por parte de Washington de una nueva ola de aranceles sobre productos chinos, valorados en más de $90.000 millones. Pekín no emitió una respuesta oficial en forma de represalia, pero el patrón fue evidente. Economistas consultados por S&P Global y Rainbow Bank advierten que no se trató de una simple reorientación comercial, sino de una táctica deliberada con implicaciones estratégicas. La lectura es clara. China no solo está cuestionando el liderazgo de Estados Unidos en los mercados agrícolas, sino que está ensayando rutas para reducir su dependencia estructural del agro estadounidense. Este podría ser el primer paso hacia una reconfiguración duradera de las cadenas globales de suministro alimentario, en la que el liderazgo de Washington ya no esté garantizado. Lo que inicialmente parecía una medida de represalia puntual por parte de China, comienza a delinearse como un giro estructural en las dinámicas del comercio agrícola global. Y Estados Unidos, uno de los principales exportadores del planeta, ya siente las consecuencias. El último informe del Departamento de Agricultura, correspondiente a abril de 2025,
reveló un incremento del 13% en las existencias no vendidas de soja, situando los inventarios en su punto más alto para esta época del año en más de 6 años. La reacción de los mercados no se hizo esperar. En la bolsa de Chicago, los futuros del grano sufrieron una caída abrupta del 8,2% en cuestión de días, lo que implicó una pérdida de casi $500 millones en capitalización de mercado. El impacto es particularmente severo en los estados del cinturón agrícola. En regiones como Iowa, Illinois y Nebraska, productores medianos y grandes enfrentan ahora un escenario marcado por la incertidumbre. Para muchos, como el propietario de una finca de más de 800 hectáreas en el Medio Oeste, el conflicto comercial no solo amenaza los ingresos de esta temporada, sino que pone en duda la sostenibilidad de toda su operación. El trasfondo geopolítico no deja lugar a dudas. El distanciamiento de China, que durante años fue el principal destino de las exportaciones agrícolas estadounidenses, representa un cambio profundo en la arquitectura del comercio global. Y si este patrón se consolida, Estados Unidos podría perder una ventaja estratégica que sustentó por décadas gran parte de su economía rural. En el centro agrícola de Estados Unidos, el clima de incertidumbre ha escalado rápidamente de la preocupación al desconcierto. En localidades como Des Moines, Iowa, donde el cultivo de soja no solo sustenta la economía, sino también la identidad cultural, la situación actual se percibe como una emergencia sin precedentes. Productores locales describen el escenario como un colapso inesperado, sin ruta de escape y sin un plan alternativo viable. La raíz de esta crisis no es una simple fluctuación del mercado. Para los agricultores del Medio Oeste, la disputa comercial con China ha dejado de ser una batalla de aranceles para convertirse en un aislamiento económico tangible. Según proyecciones de la Asociación Americana de la Soja, los ingresos del sector podrían caer hasta un 18% en tan solo un trimestre, lo que representa una amenaza directa a la sostenibilidad financiera de miles de explotaciones familiares. El conflicto se intensificó tras la imposición de un arancel del 20% sobre productos tecnológicos e industriales chinos por parte de la administración Trump. La respuesta de Pekín fue precisa: un contraataque selectivo dirigido al cultivo más estratégico de la agroindustria estadounidense. En lugar de una escalada arancelaria general, China eligió la soja y con ello tocó el nervio más sensible de la economía rural del país. No se trata de un cultivo cualquiera. En 2024, las exportaciones de soja a China generaron más de $14,000 millones, representando el mayor flujo comercial bilateral entre ambas potencias en el ámbito agrícola. Hoy, ese vínculo crucial está al borde del colapso. Los expertos advierten que el impacto no se limita al plano económico. Existe una dimensión política significativa. Al debilitar al sector agrícola estadounidense, China no solo responde a una medida comercial, lanza un mensaje directo a los estados agrícolas que fueron fundamentales para la llegada de Trump a la Casa Blanca. Como señaló Chad Bown del Instituto Peterson en una reciente entrevista con CNBC, este tipo de represalias no son casuales, sino parte de una estrategia geoeconómica diseñada para influir donde más pesa, en la base electoral. La tensión comercial entre Estados Unidos y China ha dejado de ser un simple pulso arancelario para convertirse en una batalla de consecuencias internas. Según el más reciente informe del Departamento de Agricultura publicado el 2 de abril, 11 estados del Medio Oeste enfrentan ahora riesgos crecientes de insolvencia agrícola. Lo que comenzó como una táctica de presión estratégica está evolucionando hacia una crisis económica de alto impacto político. Pero el conflicto ya no gira únicamente en torno a la soja. Lo que se desarrolla es un reordenamiento estructural en el comercio agrícola global. Brasil, tradicionalmente considerado un competidor secundario, ha dado un salto cualitativo gracias a una estrategia respaldada por financiamiento internacional y planificación a largo plazo. Entre los años 2020 y 2024, expandió su superficie cultivada de soja en más de un 21%, apalancado por inversiones superiores a $11,000 millones. Clave en este avance ha sido la participación directa de instituciones chinas que financiaron nuevas terminales portuarias en Santos, modernizaron rutas logísticas desde Mato Grosso
y cofinanciaron proyectos ferroviarios como la Ferrovia Norte-Sur, lo que permitió reducir en más de un 40% los tiempos de transporte interno. De acuerdo con un informe de Reuters publicado en febrero de 2025, estas inversiones han convertido a Brasil en el principal socio agrícola de China, desplazando a Estados Unidos de una posición estratégica que parecía asegurada durante décadas. Este desplazamiento no es un accidente, es el resultado de una política exterior deliberada que combina cooperación financiera, desarrollo infraestructural y soberanía alimentaria. Mientras tanto, el agricultor estadounidense enfrenta un escenario en el que sus productos ya no son la primera opción, y su mercado más importante empieza a cerrarse. El ascenso de Brasil como principal abastecedor de soja para el mercado chino no es casualidad. Se trata de una maniobra económica cuidadosamente diseñada que ya cubre cerca del 70% de la demanda del gigante asiático. Amparada por mecanismos comerciales dentro del bloque BRICS, esta transición se está consolidando con menor fricción regulatoria y mayores garantías para ambas partes. El trasfondo es claro. Estados Unidos, alguna vez socio agrícola estratégico, comienza a ser desplazado. Esta retirada de China del mercado estadounidense, en plena temporada alta de exportaciones, ha provocado consecuencias inmediatas. Las ventas se han desplomado, los precios han retrocedido y la liquidez de los productores norteamericanos se ha deteriorado rápidamente. En paralelo, China ha optado por adquirir soja brasileña pagando incluso hasta un 14% más por tonelada. La razón no es económica, sino geopolítica. Según operadores internacionales, esta sobreprima pagada por Pekín no busca maximizar costos, sino asegurar influencia. Como explicó el analista comercial Minu Zhao, el objetivo de China es reestructurar sus vínculos estratégicos de abastecimiento, reduciendo su dependencia de proveedores inestables. Pekín ha justificado su giro comercial alegando problemas de calidad en la soja estadounidense, como residuos de fungicidas y trazas de pesticidas. Sin embargo, hasta abril de 2025, ni el Departamento de Agricultura de Estados Unidos ni la Organización Mundial del Comercio habían identificado violaciones sanitarias. De hecho, auditorías conjuntas realizadas por la FDA y la Asociación Global de Comercio de Granos, GAFTA, confirmaron que las exportaciones cumplían con los estándares internacionales, registrando niveles de contaminación por debajo del 0,01%. Para muchos observadores, los argumentos oficiales de China son solo una cortina. Según Andrew Tilton, economista jefe para Asia en Goldman Sachs, Pekín está utilizando barreras no arancelarias como instrumento de presión silenciosa, evitando sanciones directas de la OMC, pero enviando un mensaje inequívoco a Washington. El mercado puede cerrarse de forma unilateral y sin previo aviso. La pregunta que queda es si este redireccionamiento comercial es temporal o parte de una estrategia a largo plazo para reconfigurar el poder agrícola mundial. A medida que se intensifican las tensiones entre Pekín y Washington, una pregunta clave resuena en los círculos económicos. ¿Las recientes restricciones chinas responden a preocupaciones sanitarias o encubren una ofensiva comercial cuidadosamente planificada? El giro de China en su política de abastecimiento agrícola no comenzó con un desacuerdo técnico, sino con un ambicioso programa de inversión estructural en América Latina. En el último lustro, Pekín ha destinado más de $8.000 millones a proyectos logísticos estratégicos en Brasil, reforzando su control sobre rutas comerciales esenciales. Entre estos se destacan su participación en el puerto de Itaqui, la ampliación del corredor norte de granos, valorada en más de 1.200 millones, y el financiamiento del Ferrogrão, un ferrocarril clave que ha reducido los costos internos de transporte en más de un tercio. Estas acciones no responden únicamente a necesidades de eficiencia logística. Son, según analistas, parte de una estrategia más amplia de posicionamiento global. Hoy, más de 6 de cada 10 toneladas de soja que China importa provienen de Brasil, a través de rutas logísticas con fuerte influencia estatal china. El mensaje es claro. No se trata solo de seguridad alimentaria, sino de obtener mayor autonomía frente a economías rivales. Mientras los titulares se centran en la soja, el cambio de proveedores se extiende a otros cultivos.
Las exportaciones de maíz estadounidense hacia China cayeron casi un tercio en el primer trimestre de este año. En paralelo, Brasil firmó un acuerdo trianual para exportar hasta 9 millones de toneladas de maíz al año, por un valor superior a 2.600 millones de dólares. En marzo, la situación se agravó cuando Pekín liberó más de 1 millón de toneladas de maíz estadounidense almacenado en reservas estatales, atribuyendo la decisión a la inestabilidad de los precios y a ajustes estratégicos. Una señal más de que el gigante asiático está redibujando el mapa agrícola global, y lo hace desde una posición de fuerza. El resultado: Estados Unidos, una potencia histórica en la exportación de granos, se enfrenta a una erosión lenta pero constante de su dominio, mientras Brasil consolida su ascenso como socio agrícola preferente en el nuevo orden comercial liderado por Asia. Más allá de una simple reacción arancelaria, el repliegue de China del mercado agrícola estadounidense revela un fenómeno estructural: la ruptura de la confianza comercial. Tras años de tensiones, sanciones unilaterales y restricciones por motivos geopolíticos, Pekín ya no percibe los productos agrícolas de Estados Unidos como una fuente confiable de abastecimiento, sino como un riesgo estratégico. Esto no es diversificación, es aislamiento deliberado, advirtió Joseph Glauber, ex economista jefe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en declaraciones al Wall Street Journal. El comentario refleja un sentimiento que crece entre analistas e inversores. La desvinculación económica entre ambas potencias ya está en marcha. El informe de perspectivas de materias primas publicado por HSBC en abril de 2025 confirma la tendencia. China ha suscrito acuerdos plurianuales con Argentina, Brasil, Rusia y Pakistán para el suministro de granos y oleaginosas, asegurando más del 70% de su demanda total. En paralelo, las exportaciones agrícolas estadounidenses a China se desplomaron un 26% en el primer trimestre del año, lo que representa una pérdida comercial superior a los 3.000 millones de dólares, según datos oficiales del censo. Para Pekín, la desconexión no es una medida temporal, sino parte de una reconfiguración estratégica más amplia. No es una cobertura de riesgo, es una salida planificada, subrayó Jennifer Harris, ex asesora del Consejo de Seguridad Nacional. El reemplazo casi instantáneo de 14.000 millones de dólares en importaciones de soja estadounidense por proveedores alternativos no solo demuestra capacidad operativa, sino también voluntad política. Lo que comenzó como una disputa agrícola ya ha activado señales de alerta en los mercados financieros y en agencias de seguridad nacional. Si el caso de la soja fue una prueba de estrés, lo que vendrá podría afectar industrias más sensibles como los semiconductores, los minerales estratégicos o incluso la estabilidad del dólar como moneda de referencia. El desenlace aún no está escrito, pero las implicaciones son claras. El reajuste en las cadenas de suministro globales ya está en marcha y podría marcar el inicio de una nueva era comercial donde Estados Unidos pierde terreno en sectores que antes dominaba sin competencia. ¿Podría el colapso del comercio de soja con China ser solo el comienzo de un golpe económico aún mayor para Estados Unidos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir de cerca este giro geopolítico sin precedentes. Nos vemos en el próximo video.